Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con la serie Yale Hawtown Romance. ¿Ya estás durmiendo? ¿Estás ocupada? No pude contactarte. Se acabó la batería. Tuvo que mentir, sí. ¿Sucede algo? ¿Qué es? Nada. Al final no tuvo coraje de contarle toda la verdad a Clau de lo que había sucedido. Sí, estaba pensando, si me caso contigo pienso mudarme. Hoy vi un anuncio de un terreno en internet muy adecuado para la agricultura. Y lo más importante, está cerca de Bangkok. ¿Soy lo suficientemente buena para que te cases conmigo? ¿No quieres casarte conmigo?, dijo Clau. Déjame preguntarte algo primero. Soy feliz cuando estoy contigo. ¿Es eso realmente suficiente? Para mí sí es suficiente. Cuando el otro extremo quedó en silencio, Clau habló de nuevo. Si no estás lista no te voy a presionar, pero espero tener la oportunidad de llamarte mi esposa. Hay un video mío donde estoy con mi ex. ¿Es de hace mucho tiempo? La persona del otro lado sintió que su corazón se aceleraba mientras esperaba la respuesta. Hace mucho tiempo, Clau dejó escapar un suspiro. No me importa. Ella dijo que iba a publicar ese video. Hablaste con tu ex, pero no es lo que piensas, entiendo. ¿Qué tengo que hacer? Infórmalo a la policía. ¿Es una buena idea? Es mejor que dejar que se filtre. Si se filtra, ¿aún querrías casarte conmigo? Si se filtra, voy a golpear a tu ex hasta que termine. ¿No te da vergüenza? Podrías convertirte en una estrella. Eres una víctima, no una estrella de esas. Si no te proteges mañana, me voy a Bangkok. Te espero en casa. ¿No te protegerás un poco? Dejaré que un abogado se encargue. Mañana nos quedamos en cama todo el día. Si llegas temprano, lo haremos temprano. Si llegas tarde, puede que no puedas hacer nada. El corazón de Clau ya estaba en Bangkok, pero su cuerpo aún no podía seguirlo. Lo admito, me siento emocionada ahora mismo. La persona del otro lado estaba completamente atonida. Me estoy dando cariño, di algo. Sí, hizo una expresión mientras su mano tocaba ligeramente su lugar más preciado. ¿Tengo que decir algo? Fue algo completamente nuevo para Clau. Era en voz alta. ¿Qué quieres hacerme? Clau se sentía tímida y no podía hablar. ¿Quieres darme cariño? Claro que sí. ¿Y qué más quieres hacer? La elegante mujer preguntó con voz ronca. Quiero usar mis manos en ti. Eso le hizo respirar profundamente. ¿Cuántos usarías conmigo? 2 dedos. No es suficiente. Quiero 3. Y quiero que también me explores profundamente y no te detengas. Sonaba como si la otra persona del otro lado estuviera cerca de llegar a ese punto. Quiero hacerlo, quiero hacer todo contigo. La respiración de Sid se aceleró. No puedo soportarlo más. Ven a verme rápido. La refinada mujer yacía allí, emocionada. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, llegaste muy temprano. ¿Tienes algún asunto urgente? No era solo que el padre de Sid, su esposa y su hija menor sentían lo mismo. Se preguntaban si la mujer consentida había vuelto a causar problemas. Sí, aún no ha despertado. ¿De verdad tienes algo urgente? Es bastante urgente. Lo que ella quiso decir con urgente era que quería darle cariño a su amada. ¿Qué pasa? ¿Nos puedes decir eso? ¿Sí volvió a causar problemas? Es algo que sí y yo solo sabemos. No se preocupen, no es para tanto. Si no es para tanto, entonces ¿por qué viniste tan temprano y mi hermano duerme? Clau no pudo responder. Creo que no deberías presionar demasiado, Clau. Mientras tu hermano no haya causado problemas, eso ya es bueno, dijo la madre. Menos mal que mi hermana no causó problemas. En fin, por favor, acompáñanos a desayunar, Clau. ¿O prefieres despertar a mi hermana para hablar de tus asuntos importantes? ¿Puedo hacer eso? Sí, lleva varias noches en tu casa, así que debes confiar bastante en ti. Si quieres despertarla, le pediré a una criada que te muestre el camino. Entonces, si me disculpan, iré a verla. Por favor, adelante. Mientras los demás se dirigían a la mesa del comedor, la visitante siguió a la empleada escaleras arriba. Clau tocó la puerta durante un largo rato antes de que finalmente se abriera. ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué hora es? Clau no respondió. Se metió dentro de la habitación y en cuanto la puerta se cerró, besó a su amada profundamente. Empezó a quitarle prenda por prenda de inmediato. Estaba emocionada por ella desde la noche anterior y no quería perder el tiempo hablando. ¿Dónde está Pau? A pesar de estar en esa situación, la refinada dama aún logró preguntar por su querida mascota. Lo dejé en casa de mi hermano menor, porque no sabía cuánto tiempo me quedaría en Bangkok. En cuanto a Pi y a mis otros pequeños, Ji lo va a cuidar. Clau volvió su atención a su hermosa mujer. ¿Viniste aquí específicamente para hacer eso? La refinada dama preguntó con voz temblorosa. ¿Te he extrañado? Clau pasó a usar sus manos. Y finalmente esa mañana la refinada dama ya había llegado a ese punto 2 veces. Cásate conmigo, Clau le dijo a la mujer que estaba abrazando. Estoy feliz de darle la tierra a ti y a tu familia como dote. Ya no lo quiero. Al oír eso, Clau sintió algo en su corazón. Se giró para quedarse frente a la otra persona. ¿Te avergüenza de que sea del campo?
Sissy miró a la mujer que hacía la pregunta y se echó a reír. ¿De qué te ríes? Porque cuando preguntaste eso, tu rostro parecía tan pequeño y estabas preocupada. Me temo que dirás que no. ¿Qué pasa si no hacemos ejercicio? Cásate conmigo y encontraremos la respuesta juntas. Sin duda tienes un don con las palabras. Entonces, ¿quieres casarte conmigo, Sissy? Si eres lo suficientemente hábil, lo voy a considerar. Chloe se rió por la respuesta de la otra mujer. Entonces, deja de demostrarte que sé cumplir mi deber como esposa. Chloe desapareció bajo las sábanas y volvió a ese punto dándole cariño a su amada. Tomó su teléfono y llamó a su ex temiendo que su ex no la creyera. Ya había encontrado una nueva esposa y hacía sonidos para que la otra persona escuchara claramente. Sin embargo, la persona al otro lado no parecía muy interesada en escuchar. Tras cortar la llamada, la chica de ciudad siguió disfrutando del amor con su futura esposa. El dormitorio, decorado como la habitación de una princesa, ahora no era diferente de un campo de batallas donde las dos personas se daban demasiado amor. Ya era hermosa y atractiva por sí sola, incluso cuando vestía algo tan sencillo como la camiseta de una empresa de fertilizantes. Pero cuando su futura esposa la ayudó a vestirse, Chloe se volvió más impactante. No era de extrañar que la gente se girara a mirarla. Lo que esas chicas no sabían, sin embargo, era quién era realmente la mujer que la acompañaba de compras. Una de ellas recibió una reprimenda por quedarse demasiado tiempo mirando. Por suerte, Sissy fue misericordiosa, porque si la gerente de la tienda o los ejecutivos del centro comercial se hubieran enterado, alguien podría haber perdido su trabajo. Cálmate, dijo Chloe. No estoy tan tranquila como tú, replicó Sissy. A Sissy todavía le irritaba que alguien se atreviera a mirarla sin saber que era la hija mayor del dueño de un centro comercial. Aún así no le sorprendía que los empleados no la reconocieran, rara vez trabajaba en serio. A diferencia de su hermana menor, tienen suerte de que no haya llamado al gerente. ¿Qué hicieron mal? Sissy simplemente miró fijamente a su prometida sin responder, temiendo que si hablaba sería demasiado obvio que estaba celosa. Porque no sabían quién eras, es un asunto menor. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema? No quiero hablar más de eso, vamos a comer. Tengo un restaurante favorito cerca, además hay bastante tráfico. Está bien, vamos, dijo Chloe, extendiendo su mano. ¿Quieres sostener mi mano de nuevo?, preguntó Sissy. Solo quiero tomar tu mano mientras caminamos. Normalmente la joven de alta sociedad era por actitud y temperamento, pero desde que entró en el mundo de la otra persona, aunque solo fuera por un corto tiempo, su dureza se había suavizado mucho. De hecho, incluso había empezado a mostrar su lado dulce y gentil. En un restaurante a las 7 de la noche, estaba tan concentrada en lo que me gusta que olvidé preguntar qué querías. Sissy notó lo incómoda que se veía Chloe cuando la llevó a un restaurante italiano. En lugar de juzgarla por no estar familiarizada con ese tipo de comida, se sintió culpable por no haberle preguntado primero su opinión. Probablemente no comas eso todos los días, aunque está bien probar algo nuevo. Pero esta pasta está en mal estado. Al escuchar eso, Sissy tomó la libertad de probar la comida del plato. No está estropeado, pero tiene un sabor extraño y amargo. Es pasta con salsa de crema en vino blanco. Se supone que debe saber así, explicó Sissy, dándole a su acompañante una sonrisa. Creo que te gustaría más el bistec que esto. Déjame pedirte uno, Sissy le hizo una señal al camarero. Me gustaría un filete de lomo cocinado a término medio con salsa gravy. Después de que el camarero se fue, Chloe preguntó, ¿eso que pediste es siquiera comestible? Claro que sí, y es delicioso. Pensé que le estabas dando algún tipo de código secreto. Aunque Chloe no era pobre, de hecho era bastante adinerada. Rara vez comía en restaurantes elegantes, sobre todo extranjeros. Era como si ambas se abrieran paso a dos mundos distintos. ¿Qué pasa? ¿No te gusta el filete? Está bien, se ve bien, pero está un poco diferente. ¿Y la salsa? No me gusta demasiado. Sí, se echó a reír. ¿Puedo conseguir un poco de salsa para untar la mandíbula? Chloe susurró detrás de su mano, preocupada de que las mesas cercanas pudieran escuchar y avergonzar a la elegante mujer. ¿Solo quieres salsa para untar la mandíbula? Podrías traer chile fresco, ajo y cebollita. Si lo comes con sardo fermentado, le restará sabor. Sissy simplemente parpadeó con incredulidad, pero aún así se aseguró de obtener todo lo que pidió. ¿Está mucho mejor ahora? Chloe cortó un filete, sumergió en la salsa para untar y lo acompañó con algunas verduras. En el pasado, si alguien conocido hubiera comido así, Sissy se habría sentido tan avergonzada que habría querido esconderse bajo la tierra. Sin embargo, ahora sentía una punzada de cariño por la persona que la acompañaba en ese momento. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. No olviden suscribirse al canal, cuídense muchísimo y nos vemos. Bye bye.